Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Le estamos acompañando con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, estamos con ustedes, Juan Carlos Gaviria y Yolanda Salazar, misioneros de tiempo completo de nuestra gran familia de la fe, la ICT, la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Estamos aquí en la Villa de Las Palmas, en la capital agrícola de Colombia. Muy contentos porque, bueno, podemos estar con ustedes que nos escuchan por la radio, por las emisoras de Colmundo a lo largo y ancho de Colombia. Y bueno, a los que se conectan también por internet en nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Bueno, ahí nos pueden escuchar desde muchos lugares fuera de Colombia, en otros países, todo por internet, al igual que en las redes sociales del Facebook y del YouTube. Allí también tenemos audiencias, los saludamos a ustedes con cariño. Recuerden escribir ahí en el chat del Facebook, del YouTube, darnos sus comentarios desde donde nos están escuchando. Compartir es importante. Bueno, usted que nos escucha por radio, puede irnos al chat también de nuestro WhatsApp 311-364-5093. A propósito de ello, voy a dar saludos especiales a los que nos escriben. Bueno, aquí tengo un saludo muy cordial de Lorena Ortiz. Ella nos escucha desde Montreal, en Canadá. Allí con sus hijos también están dispuestos cada vez con su madre allí a escucharnos. Bueno, con Jeremy y con Joshua, los hijitos de Lorena, allí en Canadá. Cordial saludo para mis oyentes, fieles oyentes allí en Canadá. Bueno, aquí en Colombia ni se diga, aquí tenemos una audiencia muy linda. Quiero saludar con mucho cariño a Jorge Príncipe y a Yasmín Mangones. Ellos nos escuchan y envían su saludito desde Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Muchas gracias. Bueno, saludos muy especiales también para un oyente que me ha escrito con mucho cariño y se llama Olga Salazar, Olguita, allá entre Manizales y Neira Caldas, en la vereda Alto Bonito. Ahí está ella con todas sus hermanitas, son las tías de mi amada Yoli, fieles oyentes. Muy bien, gracias por el saludito. Ahí la familia siempre presente y combativa. Saludo especial para Iván Tejada, allí en la hermosa ciudad de Cali. Saludos para ti, Iván, también reporta sintonía. Bueno, saludemos más por aquí, más oyentes. Denis Urrea en Corinto, Cauca. Bueno, tierra hermosa, el norte del Cauca. Aquí también los tenemos en el corazón, orando por ustedes para que allí la paz del Señor se haga manifiesta. Un saludo muy cordial, por supuesto, también a Luz Marina Jiménez, a Raquel Chaparro, allí en La Dorada. Bueno, Oliverio Cabrera también, fiel oyente allí, en La Dorada, departamento de Caldas. Seguimos saludando. Denis Fernández en Barranquilla también, claro que sí. Mi querida Denis. Álvaro Pinilla en Estados Unidos. Mi querido Alvarito, gracias. Mi gran amigo. Ahí está con su familia, con sus hijos, su esposita, en una población muy especial, que no la sé pronunciar muy bien, creo que es Phoenix o Phoenix, allí en los Estados Unidos. Floralba Cardona en Palmira también nos saluda con cariño. Y vamos a terminar
por hoy los saluditos con Angélica María Moreno en la ciudad de Cali. Bueno, ya está entre Cali y Buenaventura. Ahí, saludo especial para el capitán Góngora, allí también en Buenaventura, y a toda esa gran audiencia que nos acompaña desde la hermosa ciudad de Buenaventura. Mari Rubiel Andrade en Tangua. Hoy una vez más te saludo, Mari, ahí presente con tus comentarios. Mari Rubiel Andrade de Tangua, Nariño. Y ahora sí cierro saluditos con Carmen Lida Arenas en Cali. Carmen Lida, fiel oyente de Colmundo y de nuestros programas de teoterapia. Bueno, ya está listo aquí el cafecito, ya llegó el departamento de cafetería, ya están listas allí en sus casas, en sus lugares de donde escuchan el programa, ahí con su libretica de apuntes, papel y lápiz, porque ya vamos a comenzar la temática, la teoterapia. Ya llegó aquí en AMPM con Yolanda Salazar en Manejando tu Vida, manejando mi vida y manejando nuestras vidas. Recuerda que estamos en Colmundo. Recuérdalo siempre, Colmundo es la radio que te acerca. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es recordar lo que nos dice o nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 16. Y nos dice el manual de vida: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Queridos oyentes, Romanos 8:16 nos habla de el Espíritu, pero ese Espíritu está con mayúscula, significa que es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Entonces nos dice que Dios mismo da testimonio a mi espíritu, al mío, de que yo soy hija de Dios. Entonces, queridos oyentes, cuando estudiamos lo que nos enseña el manual de vida, en Romanos capítulo 8, versículo 16, pues entonces surge la pregunta: ¿qué es la identidad? Y de eso vamos a hablar. Recordemos que la identidad, queridos oyentes, se conoce como el conjunto de esos rasgos propios de un individuo o aún de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, ¿sí? Y la identidad hace parte del sentido, pues, de ser uno mismo, claro que sí. Y todo eso, queridos oyentes, incluye la conciencia de los propios pensamientos, de los valores y las experiencias que cada uno de nosotros tenemos en los distintos espacios como nuestra familia, la cultura y aún hasta la nación donde nos encontremos. Entonces, recordemos, queridos oyentes, la identidad personal permite, por supuesto, por un lado, pues la individualización o diferenciarse del resto de personas. Y por otro lado, pues nos ofrece la identidad la posibilidad de pertenencia a un grupo o a un colectivo. Entonces, la identidad personal también se refiere a ese concepto de cada individuo, sí, lo que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Y esto se construye en función de lo que cada persona percibe, de lo que cada persona sabe y aún de lo que tiene conciencia de que es, y eso es lo que lo distingue del resto. Entonces, queridos oyentes, la identidad personal termina, sí señores, y determina el carácter, determina las actitudes y también la identidad determina los intereses de cada persona, sí señores. Pero recordemos algo que es crucial: la identidad moldea nuestra conducta y también va definiendo algunos aspectos de nuestra vida, sí señores, pues en lo social, y pues nos va permitiendo como tener afinidad en asuntos determinados, con personas determinadas, ¿cierto? Pero es importante recordar que la identidad personal configura la personalidad del individuo. Por eso es que Romanos 8:16 nos dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El problema es que hoy hay una gran crisis de identidad, ¿sí? Y hay crisis porque sabemos que la crisis de identidad pues se conoce como ese periodo en el cual pues una persona puede experimentar una serie de dudas y dudas profundas, inclusive hasta sobre sí mismo, y puede también generar inseguridad. Esa crisis puede generar ansiedad y hasta dificultad para tomar decisiones también importantes en nuestra vida. Queridos oyentes, en esta crisis de identidad, esas dudas sabemos que se caracterizan precisamente por el cuestionamiento del sentido de la existencia, y esas dudas aparecen también acompañadas por sentimientos de vacío, por sentimientos de soledad, y es así como se va produciendo una sensación de ansiedad. Sí, señores, mientras la persona intenta redefinir quién es y en qué momento vital se encuentra, pueden aparecer episodios profundos de mucha ansiedad y se presentan precisamente durante la adolescencia y luego alrededor de los 40 años, queridos oyentes. Pero también puede ocurrir cuando enfrentamos un trauma emocional fuerte, cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido o inclusive cambios abruptos en nuestro estilo de vida. Entonces vamos a ver algo muy importante, y es precisamente nuestra identidad con Dios es la que nos define. Sí, señores. ¿Y saben por qué? Porque más allá de cómo nos sentimos, más allá de cómo nos identificamos de manera personal, pues debemos recordar Romanos 8:16 siempre. Y el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy su hija. Eso nos enseña Romanos 8:16. Entonces, nuestra verdadera identidad pues está en Él. ¿Y cómo nuestra identidad está en Él? Pues recordemos lo que nos enseña 2 Corintios 5:17, que nos dice, se me acaba de olvidar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo. Entonces, queridos oyentes, nuestra identidad está ligada definitivamente a lo que Dios nos dice. Pero es importante recordar que todos, absolutamente todos, necesitamos el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el nuevo nacimiento trae consigo la oportunidad de una vida totalmente nueva. Sí. ¿Es posible? Sí. ¿La podemos lograr nosotros en nuestras fuerzas? No. Es solo cuando ustedes y yo decidimos abrir nuestro corazón y aceptar al Señor en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, solo en Él tenemos una nueva vida. Solo cuando abrimos el corazón y le entregamos el gobierno a Él, tenemos un nuevo propósito. Y solo cuando le abrimos el corazón a Él y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, pues también Él nos da a ustedes y a mí la oportunidad de una nueva manera de pensar y también una nueva manera de decidir. Entonces, queridos oyentes, podemos ustedes y yo decir que una nueva identidad como hijos de Dios, como hijas de Dios, pues es precisamente el Espíritu Santo quien nos muestra esa nueva identidad y sobre todo la condición en que nos encontramos. ¿Y qué dice Romanos 8:16? Que somos sus hijos. Entonces, la identidad en sí, pues no lo es todo. Más bien, lo que hace es capacitarnos para ir más adelante, para descubrir el sentido de nuestra vida. Y por eso, queridos oyentes, es tan importante que ustedes y yo reiteremos lo que Dios tiene que decirnos
acerca de la identidad y del sentido en la vida de hombres y mujeres que han abierto su corazón a Él. Por eso nos enseña el manual de vida en Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 9 al versículo 12, algo muy importante. ¿Y qué nos enseña Primera de Pedro 2, del 9 al 12? Nos dice el manual de vida. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso, queridos oyentes, es nuestra identidad. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso, queridos oyentes, es sentido en nuestra vida. Entonces aquí vemos la identidad y vemos el sentido. Y nos sigue enseñando, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Esto, queridos oyentes, es identidad. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eso es sentido, queridos oyentes. Entonces, en Primera de Pedro 2, del versículo 9 al versículo 12, encontramos lo que es identidad en nuestra vida y también encontramos lo que es sentido a nuestras vidas. Y todos, absolutamente todos, queridos oyentes, necesitamos tener identidad y necesitamos tener un sentido de vida. Por eso Colosenses capítulo 3, en el versículo 1 nos enseña, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Queridos oyentes, aquí en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12, pues también podemos encontrar lo que es identidad, sí señores, y lo que es sentido. Identidad cuando el mismo manual de vida nos dice que yo estoy resucitada en Cristo. Esa es mi nueva identidad, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero también me dice que yo debo buscar las cosas de arriba donde está Dios sentado. Ese es el sentido de mi vida, buscar las cosas del cielo para poder vivir en paz aquí en la tierra. También vuelve y me dice, hablando de la identidad, que yo debo vestirme pues como escogida, debo vestirme, ¿cierto?, como santa y amada. Eso es identidad. Yo me identifico con Dios porque para Dios yo soy amada, para Dios yo soy escogida, queridos oyentes, y usted es amado y usted es escogido. Pero también nos habla de algo muy especial y nos dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre. Y eso es sentido en nuestra vida, ser hombres y mujeres que disfrutamos de esa entrañable misericordia de Dios en nuestra vida. Y eso, queridos oyentes, produce paz a nuestro corazón. Entonces, lo que vemos aquí precisamente es al apóstol Pablo una y otra vez mostrándonos lo maravillosa que es la obra de Dios en nosotros, en cada uno de nuestros corazones cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pues estamos renovando así nuestra naturaleza para realizar todo lo que Él nos encomendó. Porque de hecho, el manual de vida nos afirma a ustedes y a mí en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos recuerda que ustedes y yo somos hechura suya, que ustedes y yo fuimos creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, queridos oyentes. Nunca lo olvidemos. Toda nuestra vida está planeada, toda nuestra vida está soñada, toda nuestra vida está anhelada en el corazón de Dios. La pregunta es si nosotros anhelamos identificarnos con ese amor, con ese anhelo, con ese sueño y sobre todo con ese plan. Por eso tenemos que recordar que el manual de vida nos dice precisamente en Efesios 5 del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, sí, señores, comprobando lo que es agradable al Señor. Queridos oyentes, qué maravilloso es cuando la misma palabra de Dios nos recuerda a ustedes y a mí que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas. Antes de que Jesús llegara a nuestro corazón, lo tocara y nosotros tomáramos la decisión de abrir nuestro corazón a Él y aceptarlo como Señor y Salvador, ¿cómo eran nuestras vidas? En tinieblas. ¿Cómo eran nuestros pensamientos? En tinieblas. ¿Cómo eran nuestras emociones? En tinieblas. ¿Cómo estaba nuestra voluntad? En tinieblas. Y por eso nuestro cuerpo estaba afectado físicamente, porque estaba viviendo en tinieblas. Entonces, queridos oyentes, pues tenemos que recordar algo muy, pero muy importante. Y es que lo que nos enseña Efesios 5, del 8 al 10, que antes éramos tinieblas y ahora somos luz, esto es lo que realmente vida, queridos oyentes. Entonces, esto es vida, es dejar precisamente que Dios perfeccione en nosotros su propia identidad, esa identidad tan profunda, tan verdadera y tan eterna. Así nos lo enseña Romanos capítulo 8, la primera parte del versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, ahora comprendemos que tenemos una identidad espiritual que no anula nuestra existencia física y menos va a anular nuestra existencia emocional, pero sí nos deja claro que esa es muchísimo, que es superior, literalmente. Claro que sí, sí, nuestra identidad espiritual es superior a lo que hay en el alma y por supuesto en el cuerpo. Entonces nuestra identidad espiritual pues se afirma en la medida en que ustedes y yo dependemos de Dios. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios para ustedes y para mí va mucho más allá de hacer buenas obras o de vivir de forma moralmente aceptable. No, lo que Dios quiere es que nos volvamos una prolongación real de su vida, pues por medio de una relación dependiente de Él. Claro está, pues que una vida así se va a expresar por sí misma en buenas acciones, claro que sí, porque ¿cuál es el pensamiento en el corazón? Tal es Él, sí, señores. Pero recordemos algo, el fundamento de las acciones pues es la dependencia absoluta de Dios. Entonces no se trata de que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, sino que Dios viva en nosotros. Esa es la diferencia, queridos oyentes, entre muchos hombres y mujeres, los que piden ayuda y los que debiéramos pedir que Dios viva en nosotros, que Dios viva por medio de nosotros. Y en la medida en que dependemos absolutamente de Él, pues ustedes y yo vamos a hacer todo lo que Él quiere. Y cuando hacemos todo lo que Él quiere, entonces viviremos la vida que nos identifica como hijos y como hijas de Dios. Viviremos una vida identificada en cada pensamiento, identificada en cada palabra, en cada decisión y aún en cada acción, queridos oyentes, porque siempre vamos a recordar que Él vive a través de nosotros. Entonces,
podríamos finalizar este tiempo maravilloso con una pregunta. Sí, ¿quién es verdaderamente una persona que tiene vida? Podemos hacer esta pregunta, podemos cuestionarnos de esta manera. Pues queridos oyentes, nunca olvidemos, Jesús lo dice en palabras muy sencillas, en Juan capítulo 14, del versículo 19 al versículo 20. ¿Y cómo nos lo dice de manera sencilla? Porque dice la palabra de Dios que Él vive, sí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, queridos oyentes, Dios desea fervientemente que nosotros respetemos nuestra identidad como hijos de Dios por naturaleza. Sí, que recordemos que hemos nacido de nuevo y que hubo un día en que Dios nos dio su vida y que nosotros hoy podemos decir que hemos nacido de nuevo. Queridos oyentes, entonces así ustedes y yo estaremos en Él para siempre. Y algo maravilloso y extraordinario es que también Él estará en nosotros, sí, señores. Y nuestra vida finalmente será una extensión de su propia vida. Recordemos, queridos oyentes, vivimos porque Él vive. Sin una vida como la de Él, nosotros no tendríamos vida. Por eso, queridos oyentes, nunca olvidemos pedirle a Dios todos los días de nuestra vida que nos permita identificarnos como hijos. Y cuando nos identificamos como hijos, pues seguramente van a salir cualidades que nos van a identificar como en medio de nosotros, ser mujeres, hombres y mujeres libres, hombres y mujeres perdonados, hombres y mujeres redimidos y hombres y mujeres, por supuesto, sanados. Entonces, ¿cómo no finalizar este tiempo de oración, queridos oyentes, orando con cada una de las características que reconocen que cada uno de nosotros somos hijos de Dios? ¿Y qué les parece si en la oración le pedimos a Dios que nos enseñe a depender de Él en todo momento, para que ustedes y yo podamos entonces tener una vida con sentido y una vida con felicidad? Por eso les invito entonces para que finalicemos este tiempo en oración. Amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra es real. Tu palabra me enseña en Romanos 8:16 que yo soy hija tuya. Quizás usted tenga que decir, yo soy hijo tuyo. Todos somos tus hijos, Señor. Pero necesitamos no solo decirlo de palabra, necesitamos vivenciarlo en nuestro corazón, sentirlo, disfrutarlo, Señor. Dar testimonio de que somos tus hijos. ¿Y cómo damos ese testimonio, Señor? Pues cuando recordamos que cada uno de nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por ti, que somos hombres y mujeres especiales, no por el hombre o por lo que nos ponemos o por lo que estudiamos o por lo que trabajamos, sino que yo soy especial porque soy tu hija, porque soy pertenencia tuya, porque un día, Señor, como tú me enseñas en 2 Corintios 5:17, un día, solo por tu misericordia, solo por tu bondad, solo por tu benignidad, solo, Señor de los cielos, por tu gran amor, llegaste a mi corazón, tocaste a él y yo abrí la puerta. Y abrí la puerta quizás sin saber a quién le abría la puerta, ni lo que esto traería a mi vida, ni qué pasaría con mi vida cuando yo dijera que te aceptaba como Señor y Salvador. Pero como tu palabra nos enseña, fue allí, Señor, donde empezó un nuevo hombre y una nueva mujer. Un nuevo hombre ya no viviendo en el pasado, sino recordando que todos los días de nuestra vida somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
hoy, Señor, tengo una nueva oportunidad para vivir, una nueva oportunidad para amar, una nueva oportunidad para ser mejor. El ayer ya pasó y el mañana se demora, pero hoy seré la mejor. Hoy viviré de la mejor manera. Hoy viviré como tu hija. Sí, hoy viviré, Señor de los cielos, como linaje escogido. Hoy viviré como real sacerdocio. Hoy viviré como nación santa. Hoy viviré como esa mujer o ese hombre adquirido por ti. Sí, y todos los días de mi vida, en mi nueva identidad contigo, anunciaré las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo no darte gracias en este día especial? Muchas veces olvidamos en los afanes de nuestra vida, Señor, que tú nos sacaste de las tinieblas. Sí, y nos sacaste a la luz admirable. Por eso, muchas gracias, porque hoy en mi nueva identidad ya no estoy rodeada de tinieblas ni de oscuridad, sino por el contrario, hoy estoy rodeada de tu luz, de tu brillo, de tu paz, de tu dirección en medio de mi vida. Por eso, gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti todos los días de nuestra vida y en ti identificar, Señor, que necesito esta nueva vida y esta nueva manera de vivir delante de ti, porque nunca más volveré a vivir en tinieblas, sino que siempre, como dices en tu palabra, viviré en la luz admirable que eres tú, Señor, en mi vida. Por eso, papá, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en cada una de nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos, Señor, en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Bueno, queridos oyentes, qué tiempo tan, pero tan especial. Siempre, siempre aquí, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, identificándonos plenamente con Él. Por eso, queridos oyentes, ya saben, este es el momento de compartir el programa con sus compañeros, amigos, vecinos y familiares. ¿Cómo lo hacen? A través del Facebook, buscan Colmundo Radio y ahí encuentran a MPM, que queda colgadito en la plataforma para que lo puedan escuchar a cualquier hora del día. Y también los que no tienen Facebook pueden buscarlo a través del YouTube, buscan Colmundo Radio y ahí encuentran el programa AM/PM para que lo puedan volver a escuchar y también lo puedan compartir. No olviden, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana los espero en mi programa Sexto Sentido con Yolanda Salazar. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Así es, bueno, aquí la estamos pasando muy bien. Muchas gracias, Yoli, por ahí hablarnos de este tema tan especial. Como siempre, bueno, le hemos compartido ya varios días algunos aspectos de lo que es la identidad. Y bueno, aquí queda bien plasmado, bien grabadito en el corazón de todos mis fieles oyentes de AM/PM. Tomen allí su tacita de café, su juguito, su vasito de agua. Bueno, vamos a tomar aquí ese nutriente que tiene el Señor para nosotros, que es tan especial, como todos los días aquí en AM/PM y todos los días que nos acercamos a Dios, pues Él tiene algo muy especial para compartirnos. Nutrientes para el alma. Bueno, tenía aquí en mi mente, en mi corazón, un saludo especial para Alejandro Ramírez allí en Cali, fiel oyente que también me escribe permanentemente. Alejandro, muchísimas gracias por estar ahí siempre fiel, al igual que a don Héctor Fabio Ceballos en Bogotá, mis oyentes fieles que siempre están ahí conectados y enviando sus comentarios. Igualmente en Chía, Cundinamarca, a Raúl y su amada esposa. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya hablamos los aspectos maravillosos que Dios tiene para nosotros
como les decía hace un momento, lo que tiene que ver con la identidad y también hablamos de lo que es la excelencia. La excelencia que nos dejó pues aspectos muy importantes para nosotros. Ahora vamos a terminar este bloque de 3 elementos importantes para nuestra vida con lo que tiene que ver con la fidelidad. Bueno, de esto ya habíamos tocado algunos apartes, pero me faltaba aquí unos puntos que yo sé que van a ser muy, muy productivos, muy fructíferos para nuestra vida, comprender mucho más de lo que es la fidelidad en la palabra de Dios, en el manual de la vida. Y por eso pues vamos a ir allí al grano, vamos a tocar la vida de Daniel con respecto a la fidelidad. En Daniel capítulo 1, en el versículo 8, nos dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, o sea, el vino que bebía el rey Nabucodonosor, allí en Babilonia. Pidió, por tanto, Daniel al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, en este tema tan precioso que es ser fieles, ser leales, ser obedientes, bueno, ser aquellos que de verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón, que somos fieles a Él, somos fieles a nuestra familia, bueno, aún ahí la fidelidad en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en medio de nuestra comunidad, en todo lo que nosotros emprendemos, vivimos, queremos hacer, pues primeramente ser fieles para podernos mostrar como aquellos fieles y leales, como lo vemos en Daniel. Bueno, Daniel habíamos compartido un poco, fue un muchacho desde muy joven, estuvo en los caminos de Dios, conociendo de Dios, ahí en Jerusalén, instruido en la palabra de Dios, en las costumbres, en las tradiciones, en los principios, en los mandamientos y en todo el estilo de vida que tiene Dios para nosotros allí en su palabra. Como muchos otros caminaron con Dios, testimonios contundentes de grandes siervos y grandes siervas de Dios en la Biblia, que fueron fieles y por eso sus vidas fueron de testimonio, sus vidas fueron contundentes, de verdad. Y pues nosotros estamos llamados también a eso, pero comprendiéndolo muy bien, lo que hemos venido aquí hablando, comprendiendo, llenando nuestro corazón y llevando a la práctica todo lo que es la identidad en Cristo y la excelencia de nosotros como hijos de Dios que fuimos creados a su imagen y semejanza, como lo vimos el día de ayer. Pues bien, aquí vemos a Daniel en sus características, sus conductas que lo llevan a ser fiel. Él propuso en su corazón, primero que todo, no contaminarse. Bueno, él fue llevado a una tierra extranjera, fue llevado a Babilonia. Bueno, y allí pues le tocó vivir en medio de otras costumbres, tenían otra cultura, ellos prácticamente fueron exiliados, les correspondía una etapa bien dura. Y en esa tierra pues extranjera, en esa tierra diferente, de otras costumbres, de otras tradiciones, totalmente apartados, ¿cierto?, del Dios de Daniel, del Dios de Israel. Bueno, en Babilonia tenían otros dioses, tenían otras costumbres, bueno, cosas totalmente contrarias a lo que Daniel había aprendido de Dios en su tierra, en Jerusalén, y a lo cual pues él siempre fue fiel. Y aquí nos demuestra en esto que él hace, ¿no? Él propone en su corazón no contaminarse,
no contaminarse con lo que comían, con lo que bebían, con lo que hacían, especialmente que venía del rey Nabucodonosor, para todos aquellos que pues estaban cerca de él. Recordemos que Daniel y sus 3 compañeros, de quienes hablaremos más adelante, Sadrach, Mesach y Abednego, pues fueron escogidos porque eran jóvenes muy brillantes, muy sabios, muy entendidos, o sea, eran de lo mejor de Jerusalén, y pues en ese momento eran útiles para el reino de Babilonia, y iban a estar allí cerca del rey Nabucodonosor, allí en la casa, en el palacio del rey Nabucodonosor, en la corte, en todo lo que era el gobierno de aquel rey, en los lugares más importantes y más altos. Y allí entonces ellos pues, se verían obligados prácticamente a vivir en esas costumbres, que era un pueblo, digámoslo, pagano, apartado de Dios, con prácticas totalmente contrarias a lo que era la voluntad del Dios de Israel. Cosa a lo cual pues Daniel, sí, de entradita, él dice, no, yo aquí voy a permanecer fiel a lo que he aprendido de mi Padre Dios. Yo voy a permanecer fiel, leal y obediente a mis principios. Entonces le dice al jefe de los eunucos, vea, a mí por favor y a mis compañeros no nos van a dar de esas cosas que ustedes sirven a los demás allí. No, nosotros solo vamos a cuidar nuestra vida, vamos a alimentarnos con un alimento que, bueno, para nosotros es especial, que son las lentejas, ¿cierto? Comieron solo lentejas, comieron legumbres, leguminosas y agua. Por lo tanto, él le dice así, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no le obligara. Y esa es una característica de una persona fiel. No se deja contaminar. Propone en su corazón, ¿cierto? Nunca dejar de ser fiel a Dios, a su palabra, a sus principios, a sus costumbres, a sus principios y mandatos, a nunca perder de vista que lo más importante, pues para uno como hijo de Dios, es ser fiel a Él y a lo que Él nos ha enseñado. Bueno, en estos tiempos también en nuestras culturas hay muchas cosas que a Dios pues no le gustan, que no son de sus mandatos, de sus principios, y a lo cual nosotros debemos mostrar fidelidad en no vivir en esas costumbres, en no vivir en esas tradiciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y guardarse, nos podemos guardar, y eso nos muestra que somos fieles cuando no nos dejamos contaminar, y más hoy por hoy que hay tanta contaminación, que hay tanta perversidad, que hay tanta maldad, tanta injusticia, Dios mío. Pues bien, nosotros estamos llamados a vivir en la fidelidad como lo hizo Daniel, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, y como lo hicieron muchos siervos de Dios y siervas del Señor, que vemos ahí en su palabra. La fidelidad es preciosa y maravillosa. En el versículo 17 del capítulo 1 de Daniel, bueno, aquí vamos a ver varios versículos. Versículo 17 de Daniel 1, pues también nos dice lo siguiente: a estos 4 muchachos, o sea, a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, póngale cuidado, les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, proponemos en nuestro corazón vivir en la fidelidad a Dios y a su palabra, a sus principios, pues Él nos va a colocar en un lugar muy especial. Él va a guardar nuestro corazón, va a guardar nuestra vida y va a usar lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros dones y lo mejor de nuestros recursos,
lo mejor de lo mejor que hay en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros. Hay tantas cosas que el Señor ha colocado en nosotros y somos tan valiosos y tan amados y tan especiales para el Señor que Él nos ha dotado de grandes cosas. Pero si permanecemos fieles a Él, eso va a salir a la luz, todos esos tesoros que Dios nos ha regalado. Por eso vemos aquí que a ellos que fueron fieles, a Daniel y sus compañeros, pues Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Eso hizo el Señor. Les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, sobre todo, tuvo entendimiento en toda visión y sueños, que en esto pues Dios utilizó mucho la vida de Daniel en medio de estos reyes, primero con Nabucodonosor, luego con Belsasar, luego con Darío y con Ciro. Pues allí fue donde Daniel fue el único en ese imperio que pudo interpretar y descifrar los enigmas, los sueños, las visiones que tuvieron estos reyes y que nadie más pudo descifrar, sino solamente aquel que era fiel a Dios. El que es fiel a Dios, bueno, se vuelve creativo, innovador, ¿cierto? Tan sabio, tan lleno de todo lo que Dios solo puede hacer para descifrar enigmas, para interpretar sueños y visiones. Pues eso lo hizo Dios en Daniel. Y así en nosotros Dios nos puede dar tanto discernimiento, entendimiento, sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para que en lo que nosotros estemos trabajando, en lo que nosotros estemos sirviendo en una empresa, bueno, en fin, en un emprendimiento personal, en una gran empresa, pequeña o mediana, en la posición, en la función donde Dios nos ha colocado, bueno, pues Dios saque de nosotros todo eso y nos haga instrumentos útiles en sus manos. Es decir, Dios usa a los fieles para ser parte de la solución y para no ser parte del problema. Así de sencillo. Eso es lo que produce una persona que está identificada con Cristo, una persona que vive la excelencia de la semejanza de Dios, porque fue creado imagen y semejanza de Dios. Y es lo que pasa en una persona cuando es fiel al Señor, cuando es fiel a Dios, a su palabra, cuando es fiel a todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, en todas las etapas de su vida, pues el Señor pues lo va a colocar lleno de conocimiento, de inteligencia y de ese entendimiento para poder llegar a tener esa capacidad de ser de ayuda, de ser aquel como Daniel que pudo descifrar enigmas, que pudo descifrar conflictos, que pudo interpretar los sueños y las visiones que para aquellos reyes de Babilonia pues se presentaron. Qué maravilloso, ¿cierto? Todo lo que puede hacer Dios cuando nosotros somos fieles a Él en todas las etapas de nuestra vida. Bueno, aquí Daniel tenía 17, 18, pero él permaneció fiel durante más de 70 años que estuvo allí en Babilonia con aquellos reyes, y sus compañeros también lo fueron. Todos aquellos que se disponen o nos disponemos para vivir y anhelamos vivir la fidelidad a nuestro Padre Dios, pues tendremos experiencias como estas, tendremos dones y talentos y todos los regalos y los tesoros de Dios para hacer la voluntad de Él en donde quiera que nos encontremos. En el versículo 20 de Daniel capítulo 1, bueno, esto apenas comienza, ¿no? Vamos a compartir muchos aspectos maravillosos de la vida de estos siervos de Dios que vivieron la fidelidad. En el versículo 20 de Daniel capítulo 1, pues nos dice lo siguiente: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, pues los halló 10 veces mejores. Óigalo bien, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino. Aquellos muchachos fieles a Dios, que no se dejaron contaminar, que siguieron los principios que habían aprendido desde muy pequeños, que nunca se alejaron de los principios de la palabra de Dios. Aquellos muchachos que no se alimentaron con otro alimento, sino aquel que estaba puro, santificado, que era la comida de Dios. Aquellos que comieron, bueno, entre paréntesis, las lentejas y el agua, lo simple, pero lo que realmente alimentaba sus vidas, y no se dejaron embriagar por el vino. Pues aquellos muchachos, todos ellos fueron hallados 10 veces mejores que los mejores de los mejores que habían en el reino de Babilonia. 10 veces mejores que los magos. Los magos eran hombres muy sabios, capacitados para grandes cosas. Recordemos, de esto hablaremos en otro programa, que son estos mismos magos de los cuales llegaron a Belén cuando nuestro Señor Jesucristo nació, y fueron esos magos, hombres sabios del oriente, que llevaron presentes, oro, incienso y mirra. Pero estos que fueron hacia Belén ya eran magos que habían sido sabios, que habían sido edificados prácticamente por la vida y el testimonio de Daniel, en los tiempos de Daniel. Ya los magos, aquellos grandes sabios y aquellos astrólogos que habían todo el reino de Babilonia, no pudieron superar toda esa sabiduría, todo el entendimiento, toda la inteligencia espiritual que tuvo Daniel y que tuvieron sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. El mismo rey Nabucodonosor los encontró, los halló 10 veces mejores. Qué cosa tan linda. Y esto es lo que hace la fidelidad. La fidelidad potencializa nuestras vidas. Nos hace ir de lo bueno a lo mejor y a lo excelente. Nos hace ser verdaderos representantes de Dios, verdaderos hijos de Dios, verdaderos hombres y mujeres que, bueno, vivimos lo que es la fructificación, la multiplicación y el llenar la tierra del conocimiento del Señor. Esto lo puede hacer hoy en nuestras vidas Dios si proponemos en nuestro corazón vivir la fidelidad a Dios, a nuestro Padre, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestros jefes, a nuestros líderes, a todo aquello en lo que nosotros pues nos estamos moviendo, estamos viviendo. No hay cosa más linda que esto. Y orarle al Señor que nos ayude a aprender, ¿cierto? A conocer, a practicar y a vivir esto que viene de Dios. Nos dice en el versículo 21 de Daniel capítulo 1, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Es decir, Daniel continuó fiel durante todos aquellos reinados. Fue fiel con el rey Nabucodonosor, en el reinado de él. Fue fiel en el reinado de Belsasar, en el reinado de Darío y en el reinado, aquí nos dice, del rey Ciro. Aquellos grandes hombres en el gran imperio de Babilonia. Pero un hombre que se mantuvo fiel por siempre fue el gran instrumento de Dios para llevar a que esos reyes conocieran y reconocieran que el Dios verdadero era el Dios de Israel, era el Dios de Daniel. Pero lo hermoso de todo esto, mis queridos oyentes, es poder permanecer fieles por siempre y aprender. Estamos apenas aprendiendo un poco de todo lo que puede hacer Dios por aquellos hombres y mujeres que desde muy temprana edad disponen su corazón, como aquí dice, proponen su corazón, no se dejan contaminar y viven para agradar a su Padre, a nuestro Padre Dios, para ser fieles hasta siempre para Él y con Él. Bueno, este es un comienzo de lo que seguiremos hablando un poco más de la fidelidad que viene de Dios y que nos agrada tanto, que sean fieles con nosotros, pero primeramente nosotros ser fieles a Dios y a todos los que nos rodean.
Padre, te damos gracias por hablarnos al corazón, por enseñarnos tus principios, tu plan de vida para nosotros, y queremos vivirlo. Queremos vivir la identidad, queremos vivir la excelencia y queremos vivir la fidelidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, les esperamos mañana, una vez más aquí, 4 en punto de la mañana en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.